Entonces vamos a empezar. El tema de hoy, la Guerra del Coto 1921, historia de un conflicto armado en una frontera fantasma. Este es un tema prácticamente es un tema vacío en la historia del pueblo costarricense. Alguna vez hemos escuchado hablar de eso, pero no hemos tenido la formación ni en los colegios, ni en las escuelas, y tampoco se habla en las universidades de este tema. Sin embargo, vamos a analizarlo, a verlo, y a llevar una imagen mental y de conciencia a cada uno de nosotros acerca de qué implicó ese proceso llamado la Guerra del Coto. Vamos a empezar por el principio, por donde se debe comenzar, y es recordar 1823. Centroamérica se independiza en 1823. En julio de 1823 se firma el Acta de Independencia Absoluta de Centroamérica en Guatemala. Julio de 1823, después de haber fracasado el intento centroamericano por unirse al Imperio Mexicano, que de hecho las actas de independencia que todos conocemos y conmemoramos el 15 de septiembre nos ligan al Imperio Mexicano. Esa es la realidad. Y entonces, ¿qué pasó? Tuvo que pasar desde 1821 hasta 1823 para que los monarquistas dejaran el poder, que eran los antiguos españolistas, y tomaran el poder los liberales. O sea, los que querían las repúblicas independientes. Esos señores, incluyendo en Costa Rica Juan Mora Fernández, pues tomaron el poder finalmente en 1823. Y entonces se unieron en Guatemala y firmaron el Acta de Independencia Absoluta de Centroamérica, 1 de julio 1823. A partir de ahí, Centroamérica entra en un proceso de formación de un Estado federado, un Estado federal con una república, la República Federal de Centroamérica. Eso implicaba un esquema muy parecido al que rige, por ejemplo, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, en algunos países europeos, pues existe el sistema federal. Eso quiere decir que cada una de los estados que están aglutinados en esa República Federal tenía su propia autonomía, tenía su propia constitución política, sus propias leyes, sus propios gobernantes, pero a la vez dependían de un estado federado a nivel regional, que era donde se tomaban las decisiones macro del futuro económico y político que iba a seguir toda la región. Era como un gran país dividido en países pequeños donde existía autonomía. Por ejemplo, en España es así, es un estado federado, y otros países europeos y por supuesto los Estados Unidos de América. De hecho, el modelo fue copiado de los Estados Unidos. Manuel José Arce, un patriota salvadoreño, fue el que trajo la idea de hacer una república federal. Pues bien, lo importante para el tema de hoy es que la República Federal, que se comenzó a formar en 1823, tenía el límite sur en Costa Rica. Y el límite sur en Costa Rica era lo que se llamó después Nueva Granada, que era el virreinato de Nueva Granada en tiempos españoles. Y al momento de la independencia de Sudamérica, en el caso de ese virreinato de Nueva Granada, pues se constituyó en el límite de la última república de la República Federal Centroamericana, y era Costa Rica. Ahora bien, una república federal centroamericana, en este caso, tenía un sistema republicano federal liberal, como les dije, en 1823, y un estado federal, o un estado en general, federal o unitario o independiente, debe tener tres componentes: población, territorio y soberanía. La soberanía es el ejercicio de la autoridad estatal sobre un territorio. De manera que la soberanía estatal federal y soberanía estatal autonómica, eso privaba en la República Federal de Centroamérica. De manera entonces que el Estado federado
pues cada una de esas repúblicas tenía que velar por su propia soberanía, con sus propios principios de Estado, y cada república tenía que fundar su propio Estado autónomo. En Costa Rica se fundó en 1824, con Juan Mora Fernández como primer jefe de Estado. Pero ocurre que la historia de Costa Rica, la provincia de Costa Rica nace, en realidad, como parte del Imperio Español en 1540. En 1540, el rey Carlos V de Alemania y primero de España, decide crear y convertir lo que era la Veragua Real, que había sido descubierta por Cristóbal Colón en 1502, la Veragua Real, que realmente aquí no había nada, es decir, eran territorios inexplorados, decidió convertirla en la provincia de Costa Rica, de Nueva Cartago y Costa Rica, así se le llamó. Provincia de Nueva Cartago y Costa Rica, y esos dibujos que ustedes ven ahí son los límites de qué implicaba los límites de Costa Rica de acuerdo al rey. O sea, ocurre que nuestra soberanía de provincia española comenzaba en el Cabo Gracias a Dios, en Honduras, en esa línea que ustedes ven ahí, y llegaba, atravesaba toda la Mosquitia nicaragüense, llegaba al río San Juan, al río Sarapiquí también, y luego de ahí llegaba y hacía ese corte, ahí donde está lo que es del Guanacaste, y luego llegaba hasta el escudo de Veragua, o sea, donde está Panamá, un poco adentrado, lo que es, todo lo que es Puerto Viejo para abajo, el escudo de Veragua, panameño. De manera que todo lo que ustedes ven oscuro era la provincia de Costa Rica, de acuerdo a los límites del rey Carlos V. Esos límites quedaron ahí, pero nunca se conservaron como tales. Costa Rica tuvo una gran transformación en toda su historia. Luego, pues, en 1561, pues, llegó Juan de Caballón, luego Juan Vázquez de Coronado. Cartago se fundó como la capital colonial, pero en Centroamérica, la Capitanía General de Guatemala cambió todos los límites, y entonces el límite del rey Carlos V, muy perdido en la historia ya en ese momento, pues realmente se olvidó, pero esos eran los únicos límites que un rey había fijado para Costa Rica. De manera que en 1888, en el siglo XIX, tuvimos un conflicto limítrofe con Nicaragua, justamente donde está todo lo que es Isla Portillos y toda esa parte. Nicaragua, hay el mismo río San Juan, Nicaragua reclamaba ambas márgenes del río San Juan como su propiedad, y toda la parte, la desembocadura del río Colorado, y de ahí para arriba, todo Nicaragua lo reclamaba como propio. Entonces Costa Rica puso una demanda internacional, y el presidente de Estados Unidos pues decidió ser el árbitro de eso, fue aceptado por Nicaragua, y en 1897 al final se define que Costa Rica tenía derecho sobre todo el territorio del Atlántico, y que solamente la margen norte del río era de Nicaragua y la margen sur de Costa Rica. O sea, el río pertenecía a los dos países, no solo a uno. Eso fue un arbitraje, pero para ese arbitraje Costa Rica tuvo que darle instrucciones a nuestro embajador en Europa, que era Manuel María de Peralta, para que consiguiera todos los documentos históricos y legales para poder sustentar los límites históricos. Manuel María de Peralta, llamado el Marqués de Peralta, logró conseguir en muchos países, en Francia, en España, porque él vivía en Europa, consiguió ese mapa, y entonces con ese mapa Costa Rica demostró que los límites coloniales eran esos, y por tanto, más bien Costa Rica estaba renunciando a algo que ya desde la colonia se había fijado, y que Nicaragua nunca reclamó. En fin, ganamos el pleito, ¿verdad? Ese arbitraje, y las cosas se quedaron así, y ganó. Pero es el primer antecedente de los únicos límites definidos por España. Pero ¿qué pasaba en 1823 a 1824? Cuando ya éramos independientes, teníamos un Estado en formación. La situación de la soberanía de las fronteras en la formación del Estado costarricense, ¿verdad? Vean ustedes, en realidad
lo que Costa Rica tenía, soberanamente hablando, es lo que está en amarillo. De acuerdo a la concepción nuestra de nuestro Estado naciente. Nicaragua reclamaba todo lo que está en verde. O sea, Nicaragua decía que toda esa línea que ustedes ven desde la desembocadura ahí en el Golfo de Nicoya, del río, de ahí hasta Matina, todo eso Nicaragua lo reclamaba junto con el partido de Nicoya como propiedad nicaragüense. De manera entonces que en 1824 todavía no había claridad. O sea, el partido de Nicoya no tenía dueño. El partido de Nicoya jugaba intermitentemente con Nicaragua y con Costa Rica, y para algunas cosas era aliado de Costa Rica, para otras era aliado de Nicaragua, y de hecho la población liberiana, todo lo que era el norte del Guanacaste, era de ascendencia nicaragüense. De hecho, Liberia fue fundada por nicaragüenses, ¿verdad? Mientras que Santa Cruz y Nicoya era totalmente costarricense, porque había sido fundada por conquistadores españoles en 1524, Gil González de Ávila, y entonces, pues, el partido de Nicoya era un territorio en disputa, y vamos a hablar extensamente de eso en nuestra charla de julio, del mes de julio, que es sobre el partido de Nicoya y la anexión a Costa Rica, que duró 10 años. Hasta 1835 se definió ese conflicto, de manera que lo que celebramos el día de la anexión del partido de Nicoya realmente es solo algo simbólico, porque la historia es muy diferente. Pero esa es la realidad, y ustedes pueden darse cuenta de que realmente no contábamos con una soberanía real como la entendemos hoy en día. Lo que está en morado, o en rosado, no sé, es justamente lo que era Colombia o Nueva Granada. Ahí tenemos más claro el panorama soberano. Vean ustedes, los territorios reclamados por Nicaragua, por muchos años, Nicaragua siguió reclamando eso. Toda esa región, el partido de Nicoya se unió a Costa Rica en 1824 al 35, y entonces era una mezcla justamente entre verde y café, ¿verdad? O sea, entre costarricense y nicaragüense, ¿verdad? Y así fue hasta 1835, como veremos en julio. Así que hay que esperarse hasta en julio para ver qué fue lo que pasó ahí, ¿verdad? Pero la parte morada era la otra parte que nos interesa mucho. ¿Por qué? Porque eran los límites reclamados por Nueva Granada, que en ese momento vamos a ver el proyecto de Simón Bolívar, llamado la Gran Colombia. Entonces, Simón Bolívar decía que toda esta parte que ustedes ven ahí era propiedad de Colombia, o sea, era de ellos, incluyendo todo el Atlántico costarricense, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos de soberanía? Solo lo que ustedes ven en café, donde dice territorio estatal soberano. Y además, aunque fuera de nosotros, todos los territorios eran inexplorados. No habían costarricenses viviendo, ni en Golfo Dulce, ni en el Atlántico, ni en la zona norte. O sea, no habían costarricenses viviendo. Todo el mundo, a los ticos nos encanta vivir en el Valle Central, ¿verdad? De manera que todos los 62,000 costarricenses que habían en ese momento, en 1824, todos vivían en el Valle Central, ¿verdad? Así que ahí era, toda la soberanía era ese pedacito que era el Valle Central, ¿verdad? Entonces, Costa Rica, el sistema político, tenemos una república liberal, de acuerdo al decreto número 5 de 1824 de Juan Mora Fernández, donde decreta la creación del Estado liberal, el Estado soberano de Costa Rica democrático. Y por supuesto estábamos aliados a la República Federal de Centroamérica, pero éramos autónomos en ese sentido. Entonces se estableció el Estado liberal y teníamos la población, en ese momento algunos de 62,000, Clotilde Obregón, que fue mi profesora y tutora en la universidad, pues decía que eran 72,000, en fin, no habían estadísticas al respecto, ¿verdad? Solo son cálculos de acuerdo a los recuentos que hacía el Imperio Español, etc. Teníamos un territorio indefinido, como ya lo vimos, y por tanto no había un ejercicio efectivo de la soberanía
en el sentido de autoridad territorial, como hemos visto. Si no teníamos población en la zona sur, ni en la zona norte, ni en el Atlántico, ¿de qué soberanía estábamos hablando, verdad? Los mismos gobernantes no tenían idea de dónde quedaba, ni cuánta extensión teníamos. No habían mapas. El primer mapa lo hizo Juan Rafael Mora, en 1853, en Alemania. Entonces, en esta época, los gobernantes nuestros no tenían idea de cómo era Costa Rica. No habían mapas. De manera entonces que menos íbamos a tener una soberanía y un esquema claro de hasta dónde llegaban nuestras fronteras, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se daba algo que se ha dado en llamar la cultura valle centralista de nuestros políticos. O sea, que para nuestros gobernantes, incluyendo hoy en día, ¿verdad? Costa Rica es el Valle Central, ¿verdad? O sea, más allá del Valle Central, ustedes ven que todo está descuidado, no importa lo que ocurra por allá en las fronteras, ¿verdad? Cuando las cosas pasan, pasan, pero son territorios que no se les presta la atención necesaria, porque nuestros gobernantes, desde Juan Mora Fernández hasta la actualidad, siempre, a excepción de Juan Rafael Mora, ahí es una excepción que hay que hacer, todos los demás siempre han pensado que lo que vale en Costa Rica es el Valle Central, ¿verdad? De manera entonces que esa cultura en montañada, valle centraliza, porque estamos entre montañas, ¿verdad? Es decir, es lo que ha privado y eso nos ha causado montones de problemas como vamos a ver ahora. Entonces, vean ustedes ese mapa. Cuando América del Sur se independiza, América del Sur tuvo un proceso muy duro de independencia, ¿verdad? Y como sabemos, pues todo el virreinato del Perú fue liberado por el general José de San Martín, argentino, desde Chile, mientras que el virreinato de Nueva Granada fue liberado por Simón Bolívar entre 1819 y 1824. Pues bien, originalmente Bolívar pensó hacer un gran proyecto confederado, no federal, sino confederado, es decir, uniendo un montón de territorios bajo un solo gobierno. Entonces el gobierno iba a estar no en Venezuela, sino en Colombia. Pero desde ahí iba a dirigir tanto lo que era el virreinato de Nueva Granada como el virreinato del Perú. Entonces, ese gran proyecto no lo pudo llevar a cabo, pero es el proyecto que él pensaba desarrollar. Y entonces tuvo muchos problemas en su natal Venezuela, tuvo que salir de Venezuela y tuvo que quedarse en Colombia. Y también, pues en Sudamérica, en Perú, le cerraron las puertas y entonces tuvo que irse para Colombia. Y al fin todo terminó en 1824 y las fronteras quedaron definidas. Y entonces Simón Bolívar tuvo que remitir su proyecto de la Gran Colombia a tres estados, que eran Venezuela, Colombia, Nueva Granada y Ecuador. Por eso es que esos tres países tienen la misma bandera, porque fue ideada por Bolívar. Eso es lo que queda del gran proyecto de la Gran Colombia, ¿verdad? O sea, un gran proyecto confederado bajo un solo gobierno, pero al final eso fue lo que Bolívar pudo manejar hasta la formación de los estados ecuatoriano, colombiano y venezolano, ¿verdad? Entonces, pero vean hasta dónde llegaba la Gran Colombia. En lo azul, llegaba justamente hasta Costa Rica, que era el límite, ¿verdad? Como lo habíamos dicho. Eso es el proyecto de la Gran Colombia de Bolívar. La Gran Colombia de Bolívar incluye a todo lo que ven ustedes en ese recuadro en rojo, incluyendo las islas de Providencia y San Andrés. De hecho, ustedes saben que ya hubo un pleito en varios años entre Nicaragua y Colombia que ganó Colombia, ¿verdad? Justamente por la posesión de San Andrés y Providencia, ¿verdad? Porque ese es el proyecto que Bolívar defendía basado en una carta del rey Carlos IV de 1803. Así como nosotros tuvimos las del rey Carlos V, ¿verdad? Es decir, este Carlos IV era un rey Borbón, no era ni parecido al otro rey, pero en 1803, ya en el siglo XIX, ¿verdad?, le concedió a Nueva Granada todos esos límites
incluyendo Costa Rica, ¿verdad?, la parte del Atlántico de Nicaragua y luego hacia las islas, y luego cerraba en el océano y cerraba el cuadro. De manera que con ese mapa Bolívar decía, todo el Atlántico Costa Rica es de nosotros, ¿verdad? Pues bien, pero en realidad a Bolívar no le interesaba el Atlántico Costa Rica. A Bolívar no le interesaban unas selvas inhóspitas, ¿verdad? Ahí donde nadie vivía, ¿verdad? Solo indígenas y, en fin, no había oro, no había riquezas naturales, no había nada que a él le interesara. Entonces, Bolívar, sabiendo que se había constituido la República Federal de Centroamérica y que era liberal como él, entonces comisionó a su canciller, al doctor Pedro Gual Escandón, como canciller, para que negociara con la República Federal de Centroamérica unos límites que favorecieran a la Gran Colombia y favorecieran a la República Federal de Centroamérica. O sea, eso a Bolívar no le interesaba apoderarse de nada en Centroamérica. De manera que el doctor Pedro Molina Mazariegos, que es el canciller de la República Federal, que vivió en Costa Rica muchos años porque se vino con Morazán, ¿verdad? Pero don Pedro Molina pues era el canciller y le tocó negociar con Bolívar y con el doctor Gual en Colombia directamente ese pacto de hacer los límites. Eso que ustedes ven es el acta que se hizo. El tratado se firmó en Panamá en 1825 a 1826, ratificado por la República Federal. Sin embargo, dentro del marco del Congreso Anfitriónico de la Angostura de Bolívar, que fue un congreso que él hizo pues, para consolidar la Gran Colombia como proyecto independiente, confederado. Y entonces, a pesar de que la República Federal se reunieron en Panamá y luego en Guatemala, firmaron ese documento que ustedes ven ahí, no llegó a consolidarse. ¿Por qué no llegó a consolidarse? Porque Guatemala apeló a Costa Rica y su capacidad de soberanía autónoma como Estado autónomo para negociar directamente, puesto que éramos limítrofes con Nueva Granada o con la Gran Colombia, para fijar ese límite que Bolívar sugirió que se hiciera. Entonces en Guatemala le dijeron a Costa Rica, miren señores, ustedes son los que están ahí, ¿verdad? Nombren una comisión que se reúna con los colombianos y hacen ese límite. Pero Costa Rica no estableció los mecanismos técnicos ni diplomáticos, nunca habló con nadie. O sea, nos quedamos enmontañados, ¿verdad? Nos quedamos en el Valle Central. Y entonces a los gobernantes no les interesó hacer ningún límite porque ni siquiera sabían dónde estaba Colombia, ni cómo era, ni dónde te quedaba, ni cuál era el riesgo, nada. ¿Verdad? Y entonces la frontera y Costa Rica y Panamá llegó a fijarse hasta 1941, ¿verdad? Pero en todo ese proceso, vean por dónde vamos, ¿verdad? No hubo interés de Costa Rica. Entonces la situación en la frontera sur en el siglo XIX era esa. La zona sur de Costa Rica era tierra de nadie, habitada por colombianos, una migración intermitente. Los colombianos de Panamá se metían y salían a su antojo, tenían territorios en el sur, se salían. Es decir, era a través del Valle del Coto. El Valle del Coto era la ruta donde iban al Golfo Dulce, ¿verdad? Tenían casas, pescaban, tenían comercio, se iban, se devolvían. Es decir, mientras que la frontera norte se definió con el Tratado Cañas-Jerez en 1858, el del sur no hubo manera, ¿verdad? Es decir, hubo muchos intentos, como vamos a ver, pero todo ese territorio, la raya celeste, es el límite del rey Carlos V. O sea que eso teóricamente era de nosotros desde los tiempos coloniales, pero ya eso había quedado desfasado, ¿verdad? Obviamente. Y entonces al no firmar el tratado con Colombia, firmar el tratado, pero Costa Rica no se comprometió para hacer el límite de frontera, entonces esa era la situación en el siglo XIX. Entonces, ¿qué pasa? El primer conflicto en el que nos vemos inmiscuidos se da en 1835-36 con la invasión del territorio a Bocas del Toro. Ocurre que allá en Honduras
había un señor que se llamaba John Galindo. John Galindo era como le llamaríamos hoy, como le dicen los muchachillos, era un bicho, ¿verdad? O sea, era un tipo que se dedicaba a todo lo mafioso que nos podamos imaginar, ¿verdad? Era de ascendencia irlandés, papá era irlandés y la mamá era mestiza, hondureña, ¿verdad? De manera que pues él se dedicó a todo, nació en Honduras de padre irlandés llamado Philemon Gallagher y madre mestiza, socio de negocios y proyectos políticos del cónsul británico en América Central, Frederick Chatfield, pero se dedicaba a todos los negocios oscuros, ilícitos, todo lo que se pueden imaginar, ¿verdad? Entonces, sin autorización federal ni población costarricense habitando en la región, estamos hablando de la región de Bocas del Toro, Galindo intentó establecer una colonia de hondureños y algunos ticos sin negociar con Colombia tratado alguno. O sea, Galindo se llevó un grupo de hondureños y algunos ticos y se los llevó ahí, a Bocas del Toro, y comenzaron a construir casas, ya, ¿verdad? Y se quedaron ahí viviendo. Y obviamente Colombia brincó. Dije, pues esto sigue siendo de nosotros, ¿verdad? En ningún momento se los propusimos cederlo, pero Costa Rica no lo aceptó, entonces sigue siendo de nosotros, ¿verdad? Así que se dio, la cosa es que los colombianos metieron un ejército ahí y sacaron a balazos a Galindo y a los hondureños y ticos, los echaron de Bocas del Toro. Y entonces el jefe de Estado de Costa Rica, don Braulio Carrillo, envió una nota de protesta al gobierno de Colombia, alegando que Bocas del Toro era territorio soberano costarricense. Pero no era verdad, porque Costa Rica nunca firmó eso, o sea, nunca concretó los límites, ni firmó el documento, ni nada. Fue la República Federal, y en 1835 ya no existía. La República Federal había desaparecido en 1838, al 40. Entonces ya todo lo que se firmó ya no era válido. Levantan entonces que la provincia de Chiriquí, entonces Colombia creó la provincia de Chiriquí, el distrito Bocas del Toro, la urbanizó, le dio poblamiento, gobierno local e instaló un cuartel, una defensa militar, para que los ticos no volvieran a hacer lo mismo, ¿verdad? O los hondureños o quien fuera, ¿verdad? Y entonces, de manera entonces que ahí ustedes ven en verde, Estado, soberanía, dominio, territorio y población. Colombia se encargó de que todo eso lo tuvieran ellos, los colombianos, ¿verdad? Y entonces, la carta de don Braulio Carrillo es una carta pues que todos los historiadores sabemos que existe y ha dado vueltas a lo largo de la historia, y todos nuestros jefes de Estado y presidentes alaban a Carrillo por haber defendido la soberanía, pero no toman en cuenta lo anterior. Nunca Costa Rica quiso firmar ningún acuerdo limítrofe con Colombia, ¿verdad? Entonces, en 1856, desde los tiempos de Carrillo a 1856, en 1856, siendo presidente don Juan Rafael Mora Porras, se dio el Tratado de Límites Calvo-Herrán. El presidente de Costa Rica comisionó a don Joaquín Bernardo Calvo Rosales, que era nuestro canciller, para firmar un acuerdo con don Pedro Alcántara Herrán, el doctor Alcántara, que era pues el canciller de Colombia, y entonces trataron de fijar ese límite. La línea amarilla es la propuesta de Costa Rica, y vean ustedes, Bocas del Toro queda del lado de Costa Rica, ¿verdad? Y los colombianos, la propuesta de Nueva Granada o de Colombia era la franja blanca. De manera que, y como pueden suponer, no hubo acuerdo. O sea, de un intento no pasó, ¿verdad? No pasó, no quedó en nada. En 1865 se da el siguiente intento. El Tratado Castro-Valenzuela. El doctor José María Castro Madrid, siendo canciller, y el doctor Teodoro Valenzuela, de Colombia. Colombia, ahí están, ese es el límite amarillo, es lo que le puso Costa Rica. Volver al límite colonial. Colombia lo rechaza por transgredir territorios ya ocupados y reconocidos en materia diplomática. O sea, ya el mundo entero había reconocido a Colombia con los límites que tenía. Entonces, el doctor Castro Madrid se imaginó que iba a ser muy fácil apelar al tratado, o sea, a los límites del rey Carlos V, y decirle a Colombia, ese es el límite, y se acabó. Pero Colombia no lo aceptó. Entonces, ni siquiera hubo contrapropuesta, ¿verdad? Nada más dijeron, no nos interesa.
Nos vamos a 1873. El Tratado de Montúfar-Carreoso. El doctor Lorenzo Montúfar, que era guatemalteco, radicado en Costa Rica, muy famoso en nuestra historia, un hombre muy influyente en la historia costarricense. Y el doctor Buenaventura Correoso, que era el canciller de Colombia. Entonces, otra vez, ahí está el límite amarillo propuesto por Costa Rica y el blanco propuesto por Colombia. Entonces, Colombia lo rechaza y Costa Rica ni siquiera lo lleva al Congreso. O sea, ni siquiera lo vio al Congreso, porque Colombia se retiró, dijo, no, no hay acuerdo, Costa Rica no quiere cooperar, ¿verdad? Entonces, hasta ahí llegan. En 1880-86, Colombia pretende y pasa un límite, entonces pasa ese límite que ustedes ven blanco. O sea, ustedes pueden ver que todo Golfo Dulce queda del lado de Panamá o de Colombia. Entonces, esa propuesta fue apoyada por los Estados Unidos. No, Estados Unidos, sí, realmente acudió al arbitraje internacional a pedido de Costa Rica, ¿verdad? Un arbitraje internacional que realmente no terminó en nada positivo, pero esa en 1880 al 86, esa era la propuesta de Colombia y Costa Rica no lo aprobó. En 1898 al 99, fines del siglo XIX, se presenta el litigio ante el presidente francés François Félix Fauré. Ocurre que el presidente, esas eran las dos propuestas, vean ustedes, ¿verdad? Se estaba peor todavía, ¿verdad? O sea, Colombia vuelve a los límites coloniales, ¿verdad? Ignorando a Bolívar y todo lo demás, ¿verdad? Otra vez, ya, peor todavía, en el límite. Y Costa Rica en el mismo problema del rey Carlos V. Pero ¿qué pasó ahí? Que bueno, el presidente francés no llegó muy lejos porque se murió. Y eso fue una muerte muy escandalosa, porque es un chisme, ¿verdad? Esto, pero es real, ¿verdad? Ocurre que el presidente francés estaba, así, suena muy feo, pero estaba haciendo el amor con la secretaria en el despacho de él y le dio un infarto. Y quedó muerto ahí, desnudo. Y entonces todo el mundo se dio cuenta, ¿verdad? Le tomaron fotos y todos los periodistas que llegaron y la esposa, bueno, fue un escándalo terrible. Y entonces de ahí todo se fue al traste, ¿verdad? Además no creo que hubiese llegado muy lejos, ¿verdad? Lo mejor que se murió, ¿verdad? Porque ahí nada se hubiera hecho, fue perder el tiempo, ¿verdad? Entonces en 1900, otra vez el presidente de Francia, en este caso Émile Loubet, ¿verdad? Entonces Émile Loubet propone ese límite que ustedes ven ahí, el límite celeste. Obviamente favorece a Colombia, ¿verdad? Claramente. El fallo no fue de Loubet, o sea, está mal, no fue aceptado el fallo de Loubet por los países. En realidad, aunque favorecía a Colombia, Colombia no lo aceptó tampoco, ¿verdad? Entonces se recurre a la Convención Anderson-Porras de Costa Rica de 1910, ¿verdad? Que decía la convención que Punta Burica y el Cerro Pando tenían que estar del lado de Costa Rica. Pero el presidente Loubet ignoró, o sea, en el acuerdo de Loubet de 1900, en 1910, el Tratado Anderson-Porras entre Colombia y Costa Rica, pues el punto de disputa no era tanto la zona atlántica ya, sino Punta Burica y el Cerro Pando, que eran el puro sur, ¿verdad? Pero tampoco se llegó a un acuerdo. En 1903, de ahí todo cambia. ¿Por qué? Porque la independencia de Panamá. En 1903, Estados Unidos independiza Panamá, ¿verdad? Así, es decir, los rebeldes panameños pues invocan a Estados Unidos entonces Estados Unidos enamorado con lo del canal de Panamá y todo eso, ¿verdad? Entonces intercede y Colombia era Estados Unidos, tuvo que aceptar la independencia de Panamá, punto, ¿verdad? Entonces Panamá se independiza y entonces entre el 13 y el 14 no pasa nada porque está la construcción del canal interoceánico, ¿verdad? Ahí construcción.
Sin embargo, en 1910, la convención que ya hablamos, Anderson Porras, entre Luis Anderson, que era un abogado costarricense, y el doctor Belisario Porras, que ahora vamos a hablar de él, se fija otra vez, vean ustedes, un acuerdo donde Punta Burica hasta el Cerro Pando, de acuerdo al laudo Lubeck, ¿verdad?, que es el celeste, y luego la línea amarilla, pero no hay acuerdo, porque entonces se inclina a favor de Costa Rica, ¿verdad? O sea, Anderson propone ese quiebre hacia el sur, la línea amarilla, entonces no hay acuerdo con el límite en Cerro Pando, desde Cerro Pando a la costa, ¿verdad? O sea, Panamá se sintió realmente defraudada por eso, ¿verdad? Y entonces no hubo acuerdo. En 1910 al 14 se da el famoso laudo White. Douglas Edward White era el Chief Justice de Estados Unidos, como decía, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y entonces él es el árbitro internacional en el conflicto. Entonces Estados Unidos interviene como mediador, ya en el 14 se inaugura el Canal de Panamá. De manera entonces que Estados Unidos tiene una influencia enorme sobre Panamá. Entonces el señor White es comisionado por su propio gobierno para interceder como árbitro en el conflicto limítrofe, porque no dejaba de causarle problemas a Estados Unidos que Costa Rica no tuviera un límite definido con Panamá. Entonces, ocurre que Costa Rica aprobó, ese es el límite verde, es el que propone, yo diría que bastante ajustado a la realidad, digamos, dentro de lo que se había presentado, ¿verdad? Costa Rica perdía un poquito de territorios, pero en lo demás se mantenía la frontera que podría aceptarse. Costa Rica lo aprobó según el convenio Anderson Porras. Sin embargo, Panamá no lo aceptó, curiosamente, ¿va? Y entonces se mantuvo como una propuesta, ¿va?, en estudio, pero sin aprobación. Entre el 14 y el 21, ya nos estamos acercando, ¿verdad?, al tema principal. Entre 1914 y 21, Panamá mantuvo su límite que había, recuerda, en 1886, donde se había adueñado de toda la zona sur. Y entonces Panamá se negó a reconocer el laudo White, el gobierno panameño. Porque en parte el gobierno panameño se opuso al criterio de los Estados Unidos por el Canal de Panamá. ¿Por qué? Porque Panamá con el canal en medio país era un gran problema de soberanía. Todo, kilómetros a un lado y kilómetros al otro del canal era territorio norteamericano. Todos los panameños no podían pasar del norte al sur ni del sur al norte. ¿Cómo hacían? Necesitaban visa. O sea, para moverse desde el sur al norte o del norte al sur, de Estados Unidos no los dejaba pasar, porque no tenían pasaporte para poder pasar por la zona del canal. Tenían que hacerlo ni siquiera por mar, porque había todo un esquema de mar que era territorio del canal interoceánico. Entonces, ¿por dónde pasaban los panameños? Eso generó enormes protestas por todas las fuerzas panameñas, sociales y civiles y políticas, contra el canal y contra los gobernantes, con toda razón, ¿verdad? Imagínense que en Costa Rica nos hicieran lo mismo. ¿Cómo hace uno para irse a Guanacaste si tiene que sacar visa para poder pasar al lado de Heredia o al lado de San Carlos, ¿verdad? Es decir, era un problemón. En 1921, entonces el presidente de Panamá, Belisario Porras, que era médico, consideraba a Golfo Dulce como territorio panameño, pero le dio ideas a él. ¿Cómo quitarme de encima a toda esta masa de gente que protesta, a todos los que están inconformes con mi gobierno, a todos los que no quieren a los Estados Unidos, los que no quieren al canal? ¿Qué hacer para recuperar el nacionalismo? No hay nada que recupere más el nacionalismo de un país que la guerra. Pero nada, ¿verdad? Nada. Entonces, nombró autoridades fronterizas y migratorias muy cerca de la línea marcada por White, sin reconocer a las autoridades de Costa Rica en 1921. Una decisión del presidente panameño, ¿verdad?, sin comunicarle a Costa Rica nada. Entonces, en 1916, un poquito antes,
Ocurre que como Panamá ya estaba realmente invadida toda la zona sur, por la zona sur de Costa Rica, por panameños, entonces Costa Rica piensa en la opción militar. Entonces el Congreso nombra al ministro de Guerra, el general Federico Tinoco, para enviar una división del ejército al mando del general José Joaquín Tinoco, el hermano, con la misión de recuperar Golfo Dulce y trazar la frontera según el laudo White, a la fuerza. O sea, a trazar la frontera, les guste a los panameños, echar a todos los panameños de ahí, y trazar la frontera. O sea, imponer la vía militar, el territorio costarricense, así. Entonces, en primera instancia, el presidente Alfredo González Flores estuvo de acuerdo. Pero luego, yo pienso, ¿verdad?, que se quedó pensando. Dice, pucha, pero echar a los panameños a la fuerza nos puede traer problemas gravísimos. Porque no sabemos de qué lado está Estados Unidos, en este caso, porque él era antinorteamericano. O sea, en la guerra, Primera Guerra Mundial, el presidente González Flores era pro-alemán, y Estados Unidos estaba en guerra con Estados Unidos, ¿verdad? De manera que ya desde el 14, desde que empezó la guerra, Estados Unidos, sin meterse en la guerra mundial, ¿verdad?, ya era muy enemigo de las intenciones de Alemania. Pero el presidente González tenía asesores alemanes. Entonces él, me imagino que se puso a pensar, puña, si hago todo esto, y meto tropas y recuperan la frontera y se me viene encima Estados Unidos, ¿qué hago? Y entonces se fue por la vía fácil y le dijo al ministro, mejor no, se cancela la orden. No hay expedición, no hay nada. Y lo dejamos todo como está. Y entonces el intento fracasó, no se hizo nada y se quedó como estaba. Entonces, pero ¿qué pasaba realmente en ese momento, entre 1916 al 18? ¿Qué era lo que ocurría en la zona sur? Bueno, ocurre que las causas del conflicto estaban alimentadas no solo por la soberanía y por lo político, sino por lo económico. Ocurre que la Standard Oil, la empresa petrolera norteamericana, había instalado en la zona de Panamá, en el sur, todas unas torres de exploración petrolera. Y la idea era hacer lo mismo en Golfo Dulce. O sea, llenar Golfo Dulce de perforadoras petroleras, y para eso necesitaba que fuera un solo territorio. O sea, ya Standard Oil había tratado de hacerlo con Costa Rica, pero González Flores, como presidente, eliminó el contrato. Pinto Grulich, o sea, lo eliminó. Dijo, no, primero lo aprobó y luego lo eliminó. No hay exploración petrolera en Costa Rica. Entonces la Standard Oil se vio impedida de poder completar todas sus investigaciones geológicas y todo eso, y instalar torres de perforación en Golfo Dulce, solo del lado panameño. Entonces ese conflicto, o sea, porque el presidente de Panamá estaba seguro que había petróleo en la zona sur. Entonces, si todo el Valle del Coto se lo adueñaba Panamá, imagínense, iba a ser un complemento a la exploración petrolera que ya estaban haciendo en la parte panameña. Entonces, entre el 14 y el 21, el detalle de la situación de Coto era esa, como ustedes lo ven, ¿verdad? O sea, Pueblo Nuevo, que es un pueblito que yo tuve la dicha de conocer, porque fui a dar una conferencia sobre este conflicto que estamos hablando. Pueblo Nuevo es el verdadero fin del mundo de Costa Rica, ¿verdad? Vieran cómo cuesta llegar ahí, ¿verdad? De verdad, es dificilísimo, ¿no? Sin embargo, es un pueblo muy bonito, ¿no? Entonces, Pueblo Nuevo era un puesto migratorio de Costa Rica. Costa Rica tenía un pueblito, tenía una aduana unos kilómetros más allá. Y entonces, el puesto migratorio de Panamá estaba alejado, pero los panameños entraban, no había ningún problema. Los policías de Costa Rica los recibían, podían intercambiar los productos que iban y venían. Es decir, era una relación realmente cordial, no había ningún conflicto ahí. Pero esa era la situación. Ese es el río Coto, lo que está en azul, y esa es la frontera del laudo White, ¿verdad? Entonces, en realidad, los dos países, incluyendo Panamá, tenía su zona de aduana en territorio costarricense, ¿verdad? De acuerdo al laudo White, ¿verdad? Pero no había problema, ahí estaban los dos países con su intercambio.
Entonces esa era, bueno, para los panameños, para Belisario Porras, el presidente de Panamá, la línea punteada era la frontera. O sea, todo era ellos, ¿verdad? Todo eso era ellos, ¿verdad? Y por supuesto para Costa Rica era el Isle of Wight, que es la línea seguida, amarilla. Esa situación prevalecía en 1921. Entonces, ¿qué pasa? Del 1 al 20 de febrero de 1921 llegan a San José informes de Panamá al despacho del presidente Julio Acosta, donde llegan informes confidenciales de diplomáticos extranjeros y costarricenses en Panamá, dando quejas de que habían problemas muy graves, que incluso el consulado de Costa Rica en Colón había sido asaltado, había sido incendiado, ¿verdad? Y la bandera de Costa Rica incendiada por turbas que habían llegado y habían asaltado el consulado, ¿verdad? Y pidiendo a gritos la soberanía sobre Coto, ¿no? Entonces, bueno, entonces los informes indicaban que se gestaban movimientos anticostarricenses en el gobierno del presidente Belisario Porras, alimentados por el presidente Belisario Porras, induciendo a sectores populares a protestar violentamente en las calles, pidiendo recuperar el territorio de Coto usurpado por Costa Rica, ¿verdad? Eso decían. Porras promovía el conflicto armado apoyado en la eliminación del ejército. ¿Por qué Porras se atrevió a hacer eso? Por una sencilla razón: Costa Rica no tenía ejército ya. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, ocurre que el 26 de febrero de 1921, en la madrugada, a las 3 de la mañana, se topan ahí en el que llegaron de verse en el cuartel Bellavista, a la par de la línea del tren, dos militares, dos costarricenses, ¿no? Y entonces, uno de ellos, Álvaro Obregón, le dice a Guillermo Padilla Castro, que era un muchachillo joven, pero le habían dado el grado de coronel porque era estudiante de Derecho, ¿verdad? Y entonces, como tenía estudios universitarios, se lo nombraron coronel, ¿verdad? Pero no sabía nada de milicia en realidad, ¿verdad? Pero entonces, a las 2 de la madrugada nos encontraremos, eso es lo que dice don Guillermo, a las 2 de la madrugada nos encontraremos, bueno, dice, ya lo sabes, no lo crementes con nadie, le dijo Obregón. A las 2 de la madrugada nos encontraremos en el cuartel Bellavista. Es un secreto militar que solo don Julio, don Aquiles, que era el ministro, y los altos mandos conocen. En Punta Arenas nos embarcaremos en la Sultana, con dirección a Coto. La guerra es inminente, le dijo. El pueblo de Panamá está desbordado y la pide a gritos. Tienen muchos costarricenses presos, pero era un secreto. O sea, por alguna razón, don Julio Acosta no quería que se supiera que en Panamá estaba esa situación gravísima. ¿Por qué el presidente no quería? No quería porque don Julio, cuando toma el poder en 1920, licencia a todo el ejército. O sea, los manda para la casa. ¿Por qué? Porque el ejército era tinoquista. ¿A quién derrocó Julio? Bueno, Julio Acosta no, fue el pueblo el que derrocó a los tinocos. Julio Acosta entró campante, pero no ganó ninguna batalla en el norte ni nada. Pero entró a San José con las armas y con sus tropas, pero no ganó ni una sola batalla. Sin embargo, el pueblo fue el que echó a los tinocos de aquí, ¿verdad? Pero aún así, don Julio, lo primero que hizo fue licenciar al ejército. De 7,000, dejó solo 500 policías para que cubrieran todas las necesidades del país. A los demás los mandó para la casa, ¿verdad? Y entonces, cuando se presenta esta emergencia, ¿con qué militares iba a contar? Si ya no habían, ¿verdad? Entonces, por eso pidió mejor no decir nada hasta ver qué pasaba. Entonces, el 21 de febrero llega un telegrama desde Coto, Colorado, donde el coronel Héctor Zúñiga, comandante de la guarnición de Coto, envía un telegrama al presidente Julio Acosta informando que la situación estaba bajo control, decía él. El pabellón nacional ondeaba en Pueblo Nuevo. Se visitó al corregidor panameño, autoridad migratoria y fiscal, no existiendo problema alguno en el mando costarricense. Ese fue lo que decía el telegrama, el 21 de febrero. Pero el 22 de febrero
las tropas panameñas ingresan a Pueblo Nuevo y entonces hablan con el coronel Zúñiga y le dicen, es que tenemos órdenes de tomar nuestro territorio. Entonces Zúñiga les dice, no, señores, los gobiernos van a resolver los problemas entre ellos, ¿verdad? Esto estamos defendiendo a Costa Rica, mejor cada quien por su lado, esperemos a ver qué ocurre. Y los panameños se retiran. Pero ese mismo día, en la noche, los panameños, a cargo de este señor, el general Manuel Quintero, comandante panameño, con 300 soldados, entró otra vez ya con las armas y toma prisioneros a la guarnición costarricense. O sea, prisioneros, y los llevan presos a Panamá. Entonces, al coronel Zúñiga y a su tropa, 29 soldados, bajo el cargo de usurpación territorial. Ellos eran 300. Estos prisioneros fueron conducidos a David, encadenados, sin permitirles comunicarse con San José. O sea, acusados de haber usurpado el territorio panameño. Ok. Entonces, tomado Pueblo Nuevo, se coloca la bandera de Panamá en Pueblo Nuevo. Entonces, el 28 de febrero, sale primero una lancha grande de Punta Arenas, llamada La Sultana, a cargo de Álvaro Obregón y de don Guillermo Padilla, rumbo a Coto a investigar qué pasaba. El presidente tenía un telegrama que decía que no pasaba nada, ¿verdad? Pero había gente que estaba llegando, en ese momento unos italianos, que venían de Panamá y le dijeron al presidente Acosta, hay algo muy grave ahí, algo está pasando muy serio, las cosas no están bien. Sin embargo, la Sultana sale con una tropa solo para misión de investigación. Y atrás otra llamada en el barco de la Estrella con Amadeo Vargas, Alfredo Arguedas, el 1 de marzo. El 28 de marzo salen Obregón y Padilla. Los soldados panameños, a las órdenes del general Quintero y al capitán Armuelles, se aprestan a ambos lados del río. Ese río ya no existe hoy en día. Ese es el río Coto. Ese arco que ustedes ven del río, la compañía bananera lo cerró en 1930 y resto, 38. Entonces ya lo que hay es la hondanada donde estaba el río, ya no hay agua ahí. Pero todavía queda el muellecito y queda lo que había. Pues en ese punto que ustedes ven ahí, donde están las banderitas, es donde es Pueblo Nuevo. Entonces, el barco de la Sultana tenía que llegar ahí, a ese punto, a ese muelle, que todavía está, el muelle. Bueno, por lo menos estaba cuando yo estuve ahí, ¿verdad? Hace como unos 10 años, ¿verdad? Tal vez ya ni existe, ¿verdad? Pero ahí estaba el muelle. Y entonces, ahí se apostaron los panameños, pero ocultos tanto del lado de adentro, del otro lado del río, como de este, ocultos en la maleza, porque les habían informado, quién sabe quién, algún espía, que Costa Rica había mandado soldados. Y entonces se ocultan ahí y esperan a que lleguen. Entonces ocurre que las bajas, entonces cuando llegan los costarricenses, los de la Sultana, y más tarde los de la Estrella, los panameños los emboscan desde los dos lados del río y les empiezan a disparar. O sea, sin aviso, sin nada. Simplemente desde la maleza empezaron a disparar y los policías de Costa Rica estaban parados y sentados en todas las partes del barco, porque casi no cabían. O sea, era un barco pequeño y habían más de 20 en cada uno. De manera entonces que les empiezan a disparar y matan a un montón y los que se salvaran se tiraban al agua y los heridos. Y entonces, bueno, que no fue un combate, fue realmente un ataque, ¿verdad? Un ataque militar. Entonces, capturan a 23 prisioneros el 22 de febrero, el coronel Zúñiga. Entonces, en la Sultana mueren 31 y 48 heridos. Y entre los dos, realmente el 22 de febrero y el 2 de marzo, 31 muertos y 48 heridos y 56 prisioneros ilesos. O sea, a los muertos los dejan ahí. O sea, a los panameños no los dejan enterrar ni nada, ¿no? Ahí se quedan. Y a los heridos como estuvieran, tenían que caminar y si no, los mataban ahí mismo, ¿no? O sea, si podían caminar, se iban prisioneros, pero si no, los mataban ahí mismo los panameños, ¿no? Y entonces a los prisioneros ilesos
se los llevaron hasta David y luego a la isla de Taboga, acusados de usurpación territorial igual. Entonces vean ustedes, entonces ocurre que bueno, este es el pueblo, el puesto de aduana. La ruta de los prisioneros ticos es esa que ustedes ven en azul. Primero los llevan a un lugar que se llamaba Rabo de Puerco, que hoy se llama Puerto Armuelles. Porque ese Puerto Armuelles se lo pusieron así por uno de los combatientes panameños, o sea, en una guerra que no fue, o sea, fue un ataque de ellos contra Costa Rica. Prueba es que ningún panameño murió, ninguno. Todos los muertos fueron costarricenses, ¿verdad? Entonces ellos dijeron en Panamá que eran porque eran muy valientes y los ticos eran muy malos, muy pendejos y que por eso no había muertos panameños. Entonces en reconocimiento le pusieron a Puerto Armuelles el nombre del capitán Armuelles, ¿verdad? Pero bueno, se llamaba Rabo de Puerco, ¿verdad? Me gustaba más el primer nombre, ¿verdad? Pero entonces estos se los llevan prisioneros a David, heridos que podían caminar y los ilesos, ¿verdad? Y los ilesos. Ok. Entonces los periódicos del 2 al 5 de marzo, ya el gobierno no pudo ocultarlo, ¿verdad? Entonces porque en Panamá se comienzan a presentar las noticias en los diarios, ¿no? Donde ponían los ticos preparaban su artero golpe desde diciembre, según se sabe. Vean lo que dicen en Panamá, ¿verdad? Entonces las armas panameñas obtienen la cuarta victoria. O sea, invención de los periodistas, ¿verdad? Es decir, no hubo batalla, no hubo nada. Pero eso era lo que se informaba allá en Panamá. Entonces en Costa Rica ya se hizo claro, evidente, que habían muerto costarricenses allá y todo eso, ¿verdad? Entonces la tribuna, de 1 al 2 de marzo, el Poder Ejecutivo toma criterios sobre el conflicto generado por Panamá. Aquí yo pregunto, ¿por qué hasta ese momento? Si había muchos días atrás, antes de la emboscada, ya el presidente Acosta sabía que habían problemas, ¿verdad? Es decir, ¿por qué esperarse hasta que las tragedias pasen para...? Bueno, ya vemos que todavía no ha cambiado nada, ¿verdad? ¿Cuándo ponen un semáforo donde hay un problema serio? Hasta que chocan y se muere un montón de gente. Entonces ya al día siguiente llega el tránsito y pone un semáforo, ¿verdad? O sea, todo lo atendemos hasta que ocurre algo. O sea, somos reactivos y no preventivos. Nunca lo hemos sido ni lo seremos, creo que nunca, ¿verdad? Entonces, primero las tragedias y luego vemos a ver qué se hace, ¿verdad? Pues eso le pasó al presidente Acosta, era un buen tico, ¿verdad? Sin duda. Nunca previó nada serio. Entonces, en Costa Rica, el Poder Ejecutivo de Costa Rica declara atentatoria la conducta de Panamá. Sí, ¿qué más se podía hacer, verdad? Y entonces, ahí es donde se pone buena la cosa. El presidente Acosta tiene que llamar a los licenciados del ejército tinoquista. Eran los soldados profesionales. Habían estudiado en academias militares, en West Point, en Estados Unidos, en Europa. Eran soldados profesionales. Entonces los llama, ¿verdad? Vean ustedes, en 1918 habían 7,000 soldados. En 1921 habían solo 500, ¿verdad? Y entonces, en ese momento, en el 21, 500 más 6,900 voluntarios que en realidad eran soldados, licenciados, ¿verdad? Por Julio Acosta. Entonces, todos los tinoquistas, soldados, se tiran al ruedo y dicen, yo voy, y agarran los uniformes y se ponen y agarran, ¿y dónde están las armas? Y pum, y empiezan. Entonces, el presidente Acosta desmovilizó al 92.8% del Ejército Nacional, dejando una reducida y manejable Fuerza Armada de solo 7.2%, ¿verdad? Eso para que no lo derrocaran a él, porque eran tinoquistas, ¿verdad? Entonces, en 1921, con el llamado a la defensa de la soberanía nacional, se enlistó al menos el 90% del antiguo ejército tinoquista, ¿verdad? Prácticamente todos, combinando con hombres formados en otros países y algunos con experiencia en armas de cacería que se querían meter en el asunto, ¿verdad? Entonces, del 3 al 5 de marzo, Costa Rica se entera de lo ocurrido y reacciona. Bueno, otra vez pregunto, ¿por qué hasta ese día? Pero esa es la reacción de la gente, ¿verdad? Todo el ejército se armó, se pusieron uniformes, ¿verdad? Y entonces empezó ya una reacción militar de Costa Rica, ¿verdad? Ahí vemos, eso fue en Cartago, ¿verdad? Eso fue las tropas de Cartago ya listas para irse a la frontera, ¿verdad? Y la de Cruz Roja. Eso es en el cuartel Bellavista, ¿verdad? Ahí están también, ya toda una gran efervescencia por irse a defender la patria, ¿verdad?
Entonces, una Fuerza Armada tica, entrenada para trabar combate, porque eran profesionales, entra por el río Coto, pero la región ya estaba abandonada. O sea, una fuerza importante de soldados de Costa Rica entra por Pueblo Nuevo, llegan a Pueblo Nuevo a través del río Coto y se encuentran que solo la bandera de Panamá está ahí. No hay ni un panameño. Todos ya se habían ido. O sea, se fueron corriendo hasta Panamá. O sea, salieron huyendo. ¿Ah? No presentaron combate. Y entonces esa gente se quedó en Pueblo Nuevo, tomó posiciones, se metió a Panamá, a ver si los veía, ¿verdad? Inclusive, los soldados decían, ¿a dónde están esos panameños para quitarnos las ganas de sacarnos el clavo con ellos, ¿verdad? Y no aparecieron. Entonces la otra tropa se fue desde San José por Limón y llegaron hasta la zona atlántica y de ahí en tren hasta la zona de Panamá de Guavito, las poblaciones de Guavito, las zonas bananeras de Panamá, dominadas por la United Fruit Company. Todo eso fue tomado por Costa Rica. Entonces vean ustedes, más o menos los extranjeros decían que Panamá tenía 800 soldados y 200 de caballería, listos para enfrentarse en Coto. No había nadie, todos se habían ido, ¿verdad? Costa Rica, eso sí, ¿por qué? Costa Rica tenía en ese momento un 66.7% de presencia militar en Coto y Panamá solo el 33.3%. O sea, iban a perder. O sea, toda la cantidad, habían sido muchos más muertos panameños que los que habían matado de Costa Rica, ¿verdad? Y además iban a enfrentar a un ejército de verdad, ya no a los improvisados policías o soldados que no supieron ni dónde les disparaban, ¿verdad? Entonces, por eso ya no había gente ahí. Entonces, el 4 de marzo una Fuerza Armada penetra ahí en el Atlántico tomando Guavito y Almirante. Esas líneas rojas es la zona que entró Costa Rica por el Atlántico y tomaron todas las zonas bananeras de la United Fruit Company. Entonces, el primer batallón con el general José María Pinot y el coronel Enrique Zamora, y luego pues el segundo batallón al mando del general Monge y el coronel Guillermo Robles. Esas son las tropas, ahí vemos, esas son las tropas que entraron eso ya es en Almirante. Esas tropas son las tropas, esas fotos de las tropas de Costa Rica entrando en Almirante, en la zona atlántica de Panamá, en formación militar, entrando. No encontraron ni un solo panameño que les disparara, nada. O sea, se posicionaron en toda esa foto ahí, se tomaron ahí porque para hacer algo, porque no tienen nada que hacer, ¿verdad? Por lo menos se tomaron una foto, ¿verdad? Todos ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces, las últimas noticias del conflicto tico-panameño, dice ahí, ¿verdad? Entonces atacan el comando en Colón, y, o sea, los disturbios dentro de Panamá sí seguían, pero la zona fronteriza había sido tomada por Costa Rica sin ningún problema. Entonces continuó la movilización el 5 de marzo, se hace evidente la superioridad militar de Costa Rica, ¿verdad? Los periódicos informan la tribuna sobre todo lo que estaba ocurriendo y lo que había pasado con los desaparecidos, que nadie sabía dónde estaban, los heridos, quiénes eran los muertos, no se sabía. Entonces las últimas noticias de la guerra, ¿verdad? Ahí hablan también de que habían rumores de armisticio, o sea, que se iba a firmar una paz entre Panamá y Costa Rica y eso, ¿verdad? Eso en realidad solo ocurrió porque Estados Unidos se fue del lado de Costa Rica, pero a la vez también en contra, porque Estados Unidos le dijo a Costa Rica que no podían ocupar militarmente las zonas de la United Fruit Company. O sea, la zona atlántica bananera de Panamá era territorio norteamericano. O sea, eso era como invadir cualquier estado de Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces mandaron un barco de guerra a Limón. Entonces el barco de guerra tenía órdenes, ¿verdad?, de cañonear Limón, ¿verdad? Si Costa Rica no obedecía la orden de salirse los militares de la zona atlántica de Panamá. Entonces el presidente Acosta tuvo que irse corriendo a Limón en tren, ¿verdad?, a negociar con el capitán norteamericano del barco, ¿verdad?, y decirle, espérese un momentito, todo está bien, y yo le mandé a decir a mis tropas que se devuelvan, ¿verdad?
¿verdad? Y entonces se mantuvo una situación tensa, ¿verdad? En ese momento por la amenaza del barco de guerra apostado en Limón. Y claro, Estados Unidos le dijo a los ticos, sálganse de ahí inmediatamente, y la orden fue esa. Al coronel Robles y a todos ellos, dejen de tomarse fotos y vénganse para acá de una vez, ¿verdad? Y así fue, todos se salieron de ahí y volvieron a San José. Entonces ya Estados Unidos se volvió contra Panamá. Y les dijo a Belisario Porras, señor, usted no debió haber hecho eso, ¿verdad? ¿Ah? Se va a instaurar el laudo White y va a prever el laudo White de 1909 y ustedes lo van a respetar. Panamá nunca más van a invadir Costa Rica, nunca más. ¿Verdad? Ha sido una orden tajante. Estados Unidos, si no lo hace, lo derrocamos, ¿verdad? Al presidente. Y entonces Belisario Porras no tuvo más que, está bien, como usted mande. El que manda, manda. ¿Verdad? Y entonces ya Estados Unidos garantiza los territorios territoriales de Costa Rica, de acuerdo a la tribuna. Entonces el gobierno del presidente Harding reclama a Costa Rica la invasión militar, ya es lo que se acabo de contar, ¿verdad? Y cómo salió. Entonces el laudo White privó de manera teórica, porque nunca fue ratificado realmente, hasta 1941. Eso es en Pueblo Nuevo. Esa foto que tienen a la izquierda es justamente los alrededores de donde estuvo el río, ¿verdad? Que estaba del otro lado, pero por ahí es que quedaron los muertos de esa emboscada panameña. Y lo que ven abajo, ese monumento azul, se hizo en 1921, en el mismo año. Costa Rica puso una plaquita, esa que ustedes ven en medio del paral central, donde todos los muertos, de los 36 muertos fueron enterrados ahí. Todavía existe, eso ahí está. Pero luego, como está un poco alejado de Pueblo Nuevo, como unos 2 kilómetros, entonces en el puro centro de Pueblo Nuevo levantaron los propios vecinos, sin apoyo del gobierno ni de nada, ese otro que ustedes ven en blanco. Entonces se trajeron la plaquita que está ahí, que es con los muertos de todos los muertos, y ese monumento todavía está ahí. Hecho por los vecinos, ¿verdad? Con restos de construcción que ellos tenían, ¿verdad? O sea, ningún gobierno les ha querido ayudar en eso, ninguno, ¿verdad? Esa es la lista de los caídos en la Sultana y Estella del Coto, es una lista, ¿verdad? Son 36, ¿verdad? Por cierto, uno de ellos era mexicano. Uno de ellos era mexicano, que realmente pues, estaba como miembro del batallón de Costa Rica custodiando la frontera, pero recibió a la gente de la Sultana en la desembocadura del Coto, se montó en la lancha y cuando él salió no había problemas. Entonces les dijo a los de la Sultana, no hay ningún problema, ahí los panameños se fueron, no hay problema. Pero cuando ya llegaron ahí, cerca del muellecito, él fue el primero que mataron, ¿verdad? Y entonces pero todos los demás eran ticos, pero esa es la lista de los muertos. Entonces, ¿cómo sabemos en parte todo esto que les acabo de contar? Por este héroe sobreviviente de la Guerra del Coto, el doctor Guillermo Padilla Castro, herido en la emboscada de la Sultana y prisionero en Panamá. Él nos cuenta en un libro que yo tuve la dicha de que me regalaron en Pueblo Nuevo, un viejito, debe haber tenido, no sé, como 90 años, un viejito, ¿verdad? Me regaló un librito escrito por el doctor Guillermo Padilla, que se llamaba Coto y la Soledad. Ahí lo tengo en la casa, donde él cuenta toda la historia de cómo lo que sufrieron ellos, los heridos, cómo los trataban los panameños, estuvieron como los nazis en campos de concentración, ¿verdad? Igual, ha sido un trato miserable, ¿verdad? Entonces auxilió a varios de sus compañeros heridos, prisioneros como él en David y la isla de Taboga. Como reconocimiento a su valentía, el gobierno lo envió a estudiar a Francia. Allá se doctoró, en París. Y él, Guillermo Padilla, fue el gestor, revisor de la Ley de Garantías Sociales de Costa Rica. Tenemos la Caja del Seguro, gracias a él, porque fue el revisor de todo eso, porque el presidente Calderón Guardia lo mandó a Chile. Y en Chile él hizo la Ley de Garantías Sociales basado en el Código chileno, y lo trajo para Costa Rica, entonces en el 41 y el 43 que lo aprobó el Congreso. Pero él es el gestor
de eso, de la Ley de Garantías Sociales en Costa Rica, ¿no? Me parece que fue ese autor del libro, este librito que yo tengo, Coto y la Soledad. Y bueno, entonces este es el límite actual. Tanto pleito y se quedó el límite, ¿verdad?, del laudo White al final, ¿verdad? Si hubiera ahorrado, nos hubiéramos ahorrado esta conferencia, ¿verdad? si hubiera habido buena cabeza de nuestros gobernantes y buena voluntad de los panameños, ¿verdad? Sin duda alguna, ¿verdad? Pero ese es el presidente, los presidentes que firmaron el acuerdo en 1941, el Tratado Calderón Guardia Arias Madrid, que se le conoce como Echandi Montero Fernández Jaén. Muy bien, entonces, hasta aquí llego y pues les agradezco, 1 hora 10 minutos, eso es lo que hemos durado. Bueno, es un récord, porque conmigo les dan 3 horas aquí, ¿no? Así que les agradezco mucho.